Muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Gracia y paz o sean multiplicadas a todas las personas que tienen la oportunidad de en esta noche sintonizar con nosotros y poder ver esta transmisión. Respondo al nombre de Ariel Mateo. Le doy las gracias a mi hermano Manaure por invitarme al canal, poder compartir la palabra del Señor, un manjar excelente para nuestra vida como creyentes. Así que queremos tratar un tema bastante importante, un Dios creador y dueño del universo. Ese es el tema que estamos tratando de manera generalizada, y para eso vamos a tomar como referencia el libro de Génesis, que de hecho significa principio, origen o semillero, que es donde se da apertura a la creación en realidad. Sin embargo, queremos leer la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 20 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El Señor añada abundantes bendiciones a su palabra, que nos pueda dar conocimiento e inteligencia para poder comprenderla. Amén y amén. Bueno, en esta noche he tocado un tema importante. A esta parte que acabamos de leer, algunos estudiosos de la palabra lo han considerado como la división entre dos mundos, ya que aquí Dios hace una separación. Luego de separar las aguas de la tierra, empieza lo que es la palabra de Dios a obrar. Pero antes de ahí quisiera hablarle un poco de lo que es la grandeza del Señor y la majestad obradora del Padre en un mundo que está un poco desordenado. Por eso este capítulo se divide en algunas secciones importantes, que a la hora de nosotros estudiar el tema de la creación es importante que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, la primera sección va desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y aquí nosotros vamos a notar que el Señor crea los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero también dice que creó la luz, y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Pero sin embargo, en esta primera sección nosotros vamos a ver una tierra que está creada, pero que está vacía y también está desordenada. Partiendo de esta primera sección, ya en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima sección, que cada sección se representa por un día, nosotros vamos a ver cómo Dios empieza a ordenar esa tierra que al principio estaba desordenada, y empieza a llenar en el vacío la tierra que de hecho estaba vacía, como lo dice el versículo 1 del mismo capítulo. Por eso la segunda sección va desde el capítulo 6 desde el versículo 6 hasta el versículo 8, y aquí Dios separa las aguas de las aguas y llama a las grandes cantidades de agua, las llama mares, y a la cantidad vacía que queda la llama entonces tierra, a lo seco. La tercera sección se le conoce como el reino vegetal. Algunas personas que se han encargado de investigar le han puesto nombre a esta tercera sección, o al tercer día, que es donde Dios empieza a crear todo tipo de vegetales, donde Dios le dice a la tierra: crezcan hierbas, y de esa hierba crezcan semillas, y crezcan árboles, y árboles que den fruto, y multiplíquense según sea su especie, llenen la tierra. Pero me llama también mucho la atención lo que es la sección número 4, porque Dios no solamente se encarga de trabajar en su creación, en lo interno, sino también en lo externo de su creación, porque ahora Dios entonces empieza a crear el cielo, empieza a crear el sol, empieza a crear la luna, y dice la palabra del Señor que a cada una de esas creaciones la puso en orden. ¿Cuál era el orden que se iba a establecer? Al sol se le llamó para que sea la lumbrera mayor y se enseñoreara del día, y a la luna junto con las estrellas iba a enseñorear de noche. Pero pasada esta tercera sección, hay una cuarta sección que me llamó bastante a la atención, y antes de entrar en detalle concerniente a lo que queremos tratar, la palabra enseña que
que el versículo 20 dice que Dios creó, le dio una orden a las aguas de que crearan los monstruos marinos y que también en la tierra se crearan las aves aladas que pudieran volar. Pero esto me llamó un poco la atención porque dice, créense todo tipo de ser viviente. Y la palabra ser viviente en su terminología original tiene que ver con nepes chaim, y esta palabra significa seres que tienen alma. Por eso estos seres que se crean aquí se diferencian de nosotros los humanos, porque los humanos somos tripartitos, estamos formados por alma, cuerpo y también por espíritu. Sin embargo, los animales solamente tienen cuerpo y tienen alma. Eso es algo que nos distingue de los animales. Pero algo más que quiero tomar en cuenta aquí es que al momento de Dios hablar, usted va a notar que aquí no hay una creación. Dios todavía no ha empezado a obrar con sus propias manos, sino que la palabra del Señor es la que surte el efecto y empieza por la palabra a crearse todo. Por eso cuando leemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 2, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor era la que estaba obrando. Aquí notamos también la soberanía de Dios, que sin embargo no tuvo que ponerle las manos a nada, sino que solamente con el poder de su palabra las cosas empezaban a surgir. Pero ahora dice aquí en la parte donde tomamos como referencia, que fue a partir del versículo 20, que Dios le dio una orden a las aguas. Y aquí cuando habla de monstruos marinos, habla acerca de los grandes animales que habitan dentro del agua. Ahora mismo, en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el tiempo presente, el animal más grande que existe sobre el planeta se encuentra en el océano, que es la ballena azul. Pero Dios no simplemente creó la ballena. Dentro de la creación que se creó por la palabra del Señor, estaban los tiburones. Todo tipo de animal acuático estaba habitando dentro del agua y se creó por la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor es tan poderosa que dice la carta a Timoteo, en una de las cartas de Pablo a Timoteo, que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor no simplemente tiene un poder de crear, sino que al momento de nosotros poder acercarnos a Dios por medio de su palabra, nos vamos igualando a Él, nos vamos haciendo más perfectos, no en una perfección de que somos como Dios, porque somos creados a imagen y semejanza suya, pero nos vamos pareciendo al carácter del Señor, porque la palabra nos moldea y nos hace hacer diferente a las personas que no andan caminando conforme a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que produjeron según sus géneros. Esta parte, cuando yo empecé a investigar la palabra del Señor, empecé a leer la Biblia, me llamó un poco la atención porque mientras yo veía los animales y también la parte de Noé, cuando Dios le dice a Noé, toma de todo animal pares que entren para que no se pierdan las especies, vamos a notar que cuando usted ve un animal, usted no ve un animal que se reproduce con un animal que no sea de su clase, que no sea de su género. Por ejemplo, cuando usted ve a un caballo que se va a reproducir, se reproduce con una yegua, porque tiene su pareja, ese es su género. Por ejemplo, nosotros los humanos no nos reproducimos con animales, porque nos vamos a reproducir según nuestro género. Esa fue la palabra del Señor, ese fue el mandato que el Señor nos dio. Ahora bien, algo que queremos tomar en cuenta y que queremos traer a colación, ya que estamos tratando el término o el tema de la creación, es que algunas personas en este tiempo, o no simplemente en este tiempo, varios años atrás, se han dado la tarea, por así decirlo, se han encargado de traer teorías, tratando de desenfocar que fue el Señor quien creó todo lo que existe y que todo lo que existe subsiste por la palabra del Señor. De modo que se han creado diferentes teorías. Por ejemplo, usted ha escuchado la teoría del Big Bang, o sea, la teoría también de la evolución. Y yo quiero que usted entienda que usted no fue
evolucionado. Usted no evolucionó. Usted fue creado y fue creado por un Dios todopoderoso. Usted, su creador, tiene nombre. Por eso decía al principio que la palabra creación proviene de un término creatos, que significa principio de la historia. O sea, esa historia que nosotros estamos leyendo hoy no fue porque a alguien se le ocurrió escribirla ahí y plasmarla ahí, sino que todo lo que está aquí hoy, escrito en la palabra del Señor, fue para que nosotros podamos conocer que Dios fue quien nos creó, que no nos vamos a dejar llevar de la teoría que el hombre ha tratado de implantar, no simplemente para cambiar nuestro principio como creación, sino para quitar de la creación al creador. Eso es uno de los puntos fundamentales que tienen las personas que traen esta teoría, no simplemente cambiar el término de la creación, sino sacar al creador de su creación. De manera que la gente empieza a decir, no, yo no creo en esto de la creación, yo creo en la evolución. Y hay teorías que, de modo que la gente se la presenta a usted, si usted no tiene conocimiento de la palabra del Señor, se puede dejar envolver y puede caer en una de esas teorías erróneas. ¿Por qué yo afirmo que fue la creación, que por creación estamos aquí? Porque si hubiésemos sido creados por la evolución, todavía los monos se estuvieran evolucionando. Y quizás se estuvieran evolucionando de una manera más civilizada, más avanzada. Pero no está ahí, no se ha podido evidenciar con pruebas científicas de que nosotros fuimos creados por la evolución, ni que fuimos creados tampoco por una explosión. No tiene lógica desde el punto de vista con el que nosotros lo podamos mirar, sino que cuando leemos la palabra del Señor, nos vamos a ver que vamos siendo acoplados todo lo que presenta la palabra a manera de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, Dios dice que todo Él lo hizo hermoso a su tiempo, sin que nosotros lleguemos a entender las cosas que Dios creó desde el principio hasta el final. Hay cosas que nosotros como humanos no podemos comprenderla, no podemos entenderla. Y por eso, como hay personas que no pueden comprender los grandes misterios del Señor, inventan teorías erróneas, no simplemente para quedarse ellos velados, sino para quedarse ellos ciegos a la realidad, sino también para reunir más gente que se puedan ir tras de ellos, que puedan quedar con los ojos vendados y que no puedan ver la realidad de que ellos no están creados simplemente de que por una evolución, sino que fueron creados por Dios. Por eso cuando Dios crea al hombre, específicamente Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza del Señor. Porque Dios pues quien lo creó. Nosotros nos creamos nosotros mismos. Por eso el salmista dice, nosotros somos hechura del Señor, porque nosotros nos creamos nosotros mismos. De manera que no simplemente en el libro de Génesis se comprueba que nosotros fuimos creados por Dios, sino que tanto en los libros proféticos como en el Nuevo Testamento vamos a notar un sinnúmero de citas bíblicas que prueban que nosotros fuimos creados por el Señor. Sin embargo, vamos a notar algo mucho más interesante, ya para hablarle un poco acerca de lo que son pruebas contundentes de que nosotros no surgimos por evolución, sino por creación. Usted va a notar que cuando una persona es fecundada desde el óvulo de la mujer, es algo que todavía no se puede explicar. Cómo una persona siendo un embrión entra al óvulo de la mujer, se fecunda y empieza a desarrollarse algo sólido. No tiene explicación lógica, porque nosotros no podemos comprender las cosas del Señor. Hay algunas cosas que el Señor hizo que van más allá de nuestro entendimiento, y por eso muchas veces hay teorías erróneas, como decía al principio, que las personas se abrazan de ahí, se aferran de ahí para creer aquellas cosas que están en contra de la palabra del Señor. Pero no simplemente podemos ver desde el punto de vista humano. Hay cosas que el Señor la permite que sucedan para que nosotros abramos los ojos. Hay gente que se levantan trayendo teorías erróneas que no simplemente están por ellos, sino que hay planes del enemigo que tratan de dañar la creación, que tratan de distorsionar el plan de Dios. Porque el plan del Señor para usted es que usted puede entender que usted es hechura de Él, y que por consiguiente usted tiene que ser parte del plan de salvación para su vida. Pero Satanás no quiere eso. Satanás lo que persigue es que usted se pueda envolver en una realidad errónea que no tenga salida, que al momento de usted partir de la tierra, usted
usted se vaya con la realidad o con la creencia de que no existe un Dios y de que a usted nadie lo creó. Sin embargo, es bueno que usted abra los ojos a esta realidad y que pueda estar pendiente a lo que dice la palabra, porque tú no te hiciste tú mismo, tú no te creaste, a ti te hicieron. ¿Cómo puede surgir una historia si alguien no la crea? Por eso es que la palabra creación significa principio de la historia, porque el principio de la historia nace en el corazón del Señor. Eso no nació en el corazón del hombre. En el corazón de Dios es que nace que toda la tierra pueda existir. Así que ya para concluir, yo quiero terminar haciendo una oración. Específicamente quiero orar por las personas que están veladas, que tienen un velo en el corazón, que dicen que Dios no existe y Dios sí existe, que dicen que ellos fueron evolucionados. Usted no fue evolucionado, usted fue creado por el Señor. Usted no surgió de una explosión, Dios fue quien lo creó. Por eso yo quiero orar, quiero hacer esta oración especial por esas personas que hoy están todavía con esa mente esclavizada, con esos dogmas incrédulos, que no creen que fue Dios que lo creó. Así que vamos a orar. Yo quiero que las personas que son creyentes también puedan orar, para que esas personas puedan darse cuenta de la realidad, que es una teoría errónea el creer que usted surgió de una explosión. No, no es así. Usted surgió de las manos del Señor, y por eso usted está de pie hoy, porque como Dios te creó, Dios te ama. Y el amor de Dios es tan inmenso que te tiene de pie todavía, brindándote una oportunidad de que tú puedas salir de esa mala conducta que usted lleva, de ese mal pensar, y que pueda establecerse al plano del Señor y que pueda tener la oportunidad de conocer a su creación. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra que nos ha permitido compartir. Señor, yo creo que tu palabra es como la lluvia y como la nieve, que no viene a la tierra vacía, sino que surte el efecto que tiene que surtir. En ese mismo orden, yo creo que tu palabra va a alcanzar el corazón de alguien que está siendo afectado por una incredulidad, alguien que está siendo afectado por una teoría incrédula que lo está separando de tu propósito, Señor. Que ellos puedan reconocer que no fueron evolucionados, que tampoco fueron producto de una explosión, sino que con tus manos lo formaste, le diste forma. Por eso el salmista dice que antes de que él naciese, el embrión de él vieron sus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Que nosotros podamos comprender que fuimos formados por ti, que fuimos hechos por ti, y que en tu libro, Señor, en tus crónicas está escrito todo lo que está pasando, lo que nos ha pasado y también lo que nos va a pasar. Que en tus manos está nuestro futuro, Padre eterno. Que ellos puedan salir de esa incredulidad, y que el velo que lo ata a ellos pueda ser roto, pueda ser quebrantado, y que ellos puedan venir a la luz admirable y puedan reconocer que son criaturas de un Dios todopoderoso. Así es que nosotros somos creados por Dios, y Dios es un Dios creador y dueño de todo el universo. Dios te bendiga.